Muy buenas, gente de YouTube. Hoy, junto a mi compañero Miguel Urrutia, que por dificultades técnicas no tenemos cámara para enseñar nuestras hermosas caras, veremos lo que es la teoría de grafos. Bueno, antes de la teoría de grafos, se utiliza en el estudio de cómo se relacionan los componentes de las redes que surgen en el comercio, las ciencias sociales, la medicina, el estudio de las relaciones familiares en una tribu, la propagación de una enfermedad contagiosa o una red de vuelos comerciales que comunican a un número dado de ciudades importantes. Nosotros vamos a empezar con la representación de un sistema de vuelos mediante una gráfica dirigida. Suponga que está analizando un sistema de vuelos con sus respectivos destinos. En el siguiente sistema hay destinos son Chicago, Toronto, París, Londres y Berlín. Esto se va a leer de filas y luego de columnas. Por ende, las filas son el lugar de salida y las columnas vendrían siendo la llegada del vuelo. Podemos ver que en la primera fila solamente tenemos una marca en la celda en la columna de Toronto. Por ende decimos que desde Chicago hay netamente un viaje hacia Toronto. Desde Toronto tenemos un viaje hasta Chicago y hacia Berlín. Desde París tenemos un viaje hacia Londres. Desde Londres tenemos un viaje hacia Toronto y otro viaje tenemos hacia París. Y desde Berlín tenemos un viaje hacia Chicago y el otro hacia Londres. Como se puede ver en esta gráfica dirigida. La gráfica dirigida cuenta con vértices, que en este caso son los destinos, y las aristas, que vienen siendo los viajes. Las aristas se leen primero filas y luego columnas. Por ende, si yo quiero nombrar esta arista, esa es la arista que va del vértice 4 hacia el vértice 2. Vendría siendo el vuelo que va desde Londres hacia Toronto. Y así con los demás. Ahora veremos el concepto de lo que es una gráfica dirigida. Bueno, y se preguntarán, ¿qué es una gráfica dirigida? Una gráfica dirigida es una colección de n puntos denominados vértices, denotados por b sub 1, b sub 2, así hasta b sub n, junto con un número finito de aristas que unen distintos pares de vértices. Cualquier gráfica dirigida se puede representar mediante una matriz de n por n, en donde el número de la posición ij es el número de aristas que unen el vértice i con el vértice j. Como dijo nuestro compañero, en este caso la representación de un sistema de vuelos se puede hacer mediante esta gráfica. Y acá dice que cualquier gráfica dirigida se puede representar mediante una matriz de n por n. En este caso, la gráfica era de 5 vértices. La tabla era de 5 por 5. Por ende, para representar matricialmente esa gráfica necesitamos una matriz de orden 5. Podemos ver que del vértice 4 al vértice 2 hay una arista. Eso nos genera la entrada 4,2 igual a 1. Del vértice 2 al vértice 5 tenemos otra arista, lo que genera la entrada 2,5 igual a 1. Del vértice 1 al vértice 4 no hay ninguna arista. Eso nos genera en la entrada 1,4 un 0. Ese 0 significa que no hay ninguna arista que conecta estos vértices, pero puede haber una trayectoria. Trayectoria es un concepto que revisaremos adelante en la presentación. Ahora Bueno, veremos el concepto inverso, que es vamos a obtener una gráfica a partir de su representación matricial. como podemos ver, al lado izquierdo tenemos la matriz y al lado derecho tenemos su representación gráfica. Aquí podemos ver que en la entrada A21 igual 1, esto nos quiere indicar
que en esa entrada, en esas dos vértices hay una conexión, es decir, entre el vértice 2 y el vértice 1 posee una arista. En la entrada A45 igual 1, esto nos indica que hay una arista que va del vértice 4 al vértice 5. En la entrada A25 igual a 0, esto nos quiere indicar que no hay ninguna arista que conecta el vértice 2 con el vértice 5, pero puede que haya una trayectoria que pueda ser por otros vértices para conectarlos entre sí. Ahora veremos lo que es el concepto de matriz de incidencia. Como pudieron observar, esta gráfica cumple dos condiciones. En primer lugar, podemos ver que ningún vértice está conectado consigo mismo. No existe, por ejemplo, el vértice que esté del vértice 2 al vértice 2, del 3 al 3 y así. No existe ninguna arista que conecte un vértice consigo mismo. También podemos ver que a lo más una arista conecta a un vértice con otro. Por ejemplo, no existe un vértice que esté conectado con otro vértice con más de una arista. Al hablar de matriz de incidencia, es una matriz que cumple estas dos condiciones. En primer lugar, que cada entrada de su diagonal sea 0. Recordemos que la entrada de la diagonal, en este caso acá, esta es la entrada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, n, n. Al decir que todos son 0 de la diagonal, significa que no hay ninguna arista que conecte un vértice con otro. Además de esto, que ninguna de las entradas de la matriz sea mayor que 1. Eso significa que todo vértice posea a lo más una trayectoria a otro vértice, que puede ser ninguna o a lo más una. Veremos algunos ejemplos. Bueno, como podemos observar aquí, tenemos tres matrices y queremos que ustedes en la caja de comentarios nos indiquen cuál de estas matrices poseen esas dos condiciones y cuáles de estas no poseen ninguna de estas condiciones o a lo más poseen una condición. Como podemos ver, la matriz A no es una matriz de incidencia, ya que en la posición A3 tenemos un 2, lo que nos indica que esta posee dos aristas que conectan esos vértices. En la matriz B, esta tampoco es una matriz de incidencia, ya que en la posición 3, 3 tenemos un 1, lo que nos indica que hay un vértice que está conectado consigo mismo. Es decir, en este caso, el vértice 3 está conectado consigo mismo. Y por último, tenemos la matriz C, la cual cumple con ambas condiciones, volviéndola una matriz de incidencia, ya que podemos ver en la diagonal no hay ningún vértice que esté conectado consigo mismo. Y en ninguna de sus posiciones, de sus entradas, por así decirlo, tenemos un número que sea mayor a 1. Ahora les presentamos una gráfica. Acá podemos ver cómo las gráficas dirigidas se utilizan con frecuencia en la sociología para estudiar las interacciones grupales. En este caso, en el dominio de un grupo. En este caso, hay un psicólogo que está observando a 6 personas y determina que hay una persona que es más dominante a partir de cuestionarios, pruebas psicológicas o simplemente por observación. Y se da cuenta que la persona 2 domina a todos. Esta es la representación matricial de esta gráfica dirigida en el contexto del dominio de un grupo. Ahora veremos el concepto de trayectoria. Bueno, ¿y qué es una trayectoria? La trayectoria, o también llamada cadena, es la ruta de un vértice a otro. En una gráfica dirigida se pueden encontrar varios tipos de cadenas o trayectorias. Están la cadena más simple, que es la cadena, que posee una arista y conecta dos vértices. Aquí en el ejemplo podemos ver que es el vértice 1 conectado con el vértice 2. Tenemos la dos cadena, la cual posee dos aristas y conecta tres vértices, que en este caso tenemos el vértice 1 conectado con el vértice 4 y a su vez conectado con el vértice 2.
Luego tenemos la 3 cadenas, la cual posee 3 aristas y conecta 4 vértices. Y así sucesivamente hasta llegar a n cadenas, la cual poseerá n número de aristas y tendrá n más 1 vértices conectados. Con un pequeño trabajo dejamos unas 6 cadenas. Tenemos cada B, pero no tenemos su subíndice. Y queremos que ustedes en la caja de comentarios definan cuál es el índice que debe tener cada vértice para que se cumpla estas 6 cadenas. Ahora veremos el concepto de trayectoria redundante. En primer lugar, nos enfocaremos en las 5 cadenas que nuestro compañero anteriormente nos mostró. Podemos ver que es una trayectoria que va del vértice 3, vértice 4, luego al vértice 2, al vértice 1, nos devolvemos al vértice 2 y después para terminar el vértice 5. Podemos observar que es una 5 cadenas porque tiene 5 aristas que pasa por 6 vértices, pero también que hay un vértice que está repetido. Al haber un vértice contabilizado 2 veces, se dice que es una trayectoria redundante. Es de gran interés poder determinar la trayectoria más corta si existe que uno de los vértices en una gráfica dirigida. Ahora veremos eso. Bueno, existe un teorema que puede demostrar esto, pero antes veremos algo muy corto. Se tiene la siguiente gráfica dirigida con su respectiva representación matriz. Al lado derecho tenemos la matriz y al lado izquierdo tenemos la representación gráfica. Para calcular esto tenemos que calcular la matriz al cuadrado, que es la multiplicación de la matriz por sí misma, como podemos ver en el ejemplo a continuación. Empecemos con algunas observaciones. Al notar el 1 que está en la entrada 2 cuartos de a cuadrado, o sea, el 1 que está en la entrada 2 cuartos de a cuadrado, o sea, ese 1 se obtiene multiplicando la segunda fila con la cuarta columna. Es el producto escalar que se obtiene de la segunda fila y la cuarta columna. Podemos ver que el último 1 de la segunda fila, o sea este, representa la arista del que va del vértice 2 al vértice 5. ¿Cómo sabemos esto? Porque la posición de este 1 es la posición 2, 5, que está en la segunda fila, quinta columna. El último 1 de la cuarta columna, o sea este, representa esta arista, que es la arista que va del vértice 5 al vértice 4. ¿Por qué? Porque esta posición es la posición 5, 4, o sea, la entrada que está en la fila 5 y en la columna 4. Al multiplicar estos dos números se obtiene un 1. Nos indica que hay una o dos cadenas en esa posición, que es esta. La dos cadenas que va del vértice 2 al vértice 5 y a su vez del vértice 5 al vértice 4. También podemos ver que hay un 2 en la entrada 5, 2 de a cuadrado. A cuadrado está acá. La entrada 5, 2, 5, 2, es esta de acá. Podemos ver que hay un 2. Eso nos indica, al seguir el razonamiento, el primer 1 nos va a indicar esta arista. Dado que esta es la posición 5, 1, quinta fila, primera columna, nos da esta arista. El primer 1 de la segunda columna nos genera esta arista. Esta es la primera fila, segunda columna. La multiplicación de esos dos nos genera esta trayectoria. El segundo 1 de la quinta fila nos genera esta arista, porque está en la posición 5, 4, o sea, la quinta fila y la cuarta columna. El segundo 1 de la segunda columna nos genera la arista 4, 2, porque está en la cuarta fila y en la segunda columna. Al multiplicar estas dos, el vector fila por el vector columna, se obtiene el producto escalar 2, lo que nos indica que hay un par, o sea, hay dos cadenas en esa posición.
Si estos datos se generalizan, se pueden probar los siguientes resultados. Bueno, como primer teorema tenemos, si A es la matriz de incidencia de una gráfica dirigida, los componentes IJ de A al cuadrado da el número de dos cadenas en un vértice I a un vértice J. Como podemos observar, al lado tenemos la matriz A y a su lado tenemos la matriz A al cuadrado. Haciendo uso de este teorema, se puede demostrar que el número de dos cadenas que unen el vértice I con el vértice J es la componente IJ de A al cuadrado. La componente 4, 4 nos indica que hay una dos cadenas, la cual es B4 a B3 y B3 a B4. Enseguida veremos la demostración. Podemos ver que el 1 en la entrada 4, 4 cuadrado, o sea, ese 1 está en la posición 4, 4, que se obtiene por multiplicar la cuarta fila por la cuarta columna. El tercer 1 de la cuarta fila tiene como entrada 4, 3. O sea que la lista que representa es tercer 1 va del vértice 3 al vértice 4, perdón, al vértice 3. El tercer 1 de la cuarta columna nos representa la posición 3, 4, o sea, tercera fila, cuarta columna, la cual nos representa esta lista, que va del vértice 3 al vértice 4. Al multiplicar estos dos, se obtiene un 1, lo que nos indica que hay una dos cadenas que representa, sería esta trayectoria, la cual parte del vértice 4, que va al vértice 3, del vértice 3 se devuelve al vértice 4. En este caso, estas dos cadenas es una trayectoria redundante. Vamos con el teorema 2. Bueno, sea A una matriz de incidencia de una gráfica dirigida, sea A sub IJ a la N la componente IJ de A a la N, si A sub IJ a la N es igual a K, entonces existen exactamente K por N cadenas del vértice I al vértice J. Más aún, si A sub IJ a la M es igual a 0 para todo M que sea menor a N y A sub IJ a la N es diferente de 0, entonces la cadena más corta del vértice I al vértice J es una N cadena. Pasaremos al cálculo de cadenas mediante las potencias de las matrices de incidencia. Como pueden observar, acá tenemos la matriz A al cuadrado, A al cubo, A la cuarta y A la quinta. Como podemos observar, la posición 1, 3 de la matriz A es igual a la posición 1, 3 de la matriz A al cuadrado. Y asimismo es igual a la posición 1, 3 de la matriz A al cubo, que es igual a 0. Podemos observar también que la posición 1, 3 en la matriz A elevado a 4 es 1. Eso nos va a indicar que la ruta más corta que hay del vértice 1 al vértice 3, o sea, la posición 1, 3, es una 4 cadena, dada por esto, que va del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 5, del vértice 5 al vértice 4 y del vértice 4 al vértice 3. Como recordarán, el elevado de la matriz, o sea, el elevado nos va a dar el número, el n cadenas, por cuál será la ruta más corta del vértice que estamos buscando. En este caso es el vértice 1 al vértice 3. Como ven, del vértice 1 al vértice 3. Esta es la 4 cadena más corta que hay. Espero que les haya gustado Esperemos que les haya gustado la clase, que les haya servido si es así, y muchas gracias por llegar hasta el final. Si es así, regálenos un lindo like y una bonita suscripción. Nos vemos en otro video.